Usted se agarró a trompadas con 3 secuestradores. Sí. El que conducía la Policía Federal. Sí. Está cumpliendo condena o cumplió condena, Sí, ¿verdad? ya la cumplió, sí. 12 años. Sí. Tremenda condena, además, porque merecida por lo que hizo. Sí. Y usted se tira el auto en movimiento Sí. y ve la patente. Sí. Y gracias a la patente llega el tipo que fue preso. Bien. Una película de acciones. Y yo hice una denuncia penal contra el intendente que me contrató. Porque a mí me contrataron para investigar la corrupción. Mi hermano, que estaba en Buenos Aires, había leído en la radio que nos habían matado a todos. Bueno, fue una cosa de terror. Y Su hermano había escuchado en la radio que ustedes estaban muertos. Sí, mi hermano estudió ingeniería naval en Buenos Aires y escuchó en la radio que habían volado la casa con nosotros dentro y que nos habían matado. Y después dicen, ¿tú te das cuenta que si el anticristo llegara a la tierra, le dice el entrevistador, estaría muy contento con la idea de Palantir, la empresa de Peter Thiel, el control absoluto, la tecnología de vigilancia, etcétera? Interesante. Y el tipo empezó a dar conferencias sobre el anticristo. ¿Qué piensa usted? Que, repito, este libro también da testimonio de eso, el libro anterior, Relatos Derechos, que ha conocido decenas o docenas de asesinos. Seguramente usted ha visto asesinos que mataron por maldad y otros que mataron por desesperación, que mataron por error. El que mata por maldad, el psicópata, supongo, ¿no? Por maldad pura, porque puede matar. Ese tipo humano, ¿no le parece que es el mismo de Peter Thiel y muchas de las personas que gobiernan al mundo? Espero a que la gente sea consciente de que no hay que esperar a que lleguen a buscarte a vos para que sea un problema el autoritarismo. No hay que esperar a eso. Muy buenas tardes, amigos. Tengo el honor en esta ocasión de que me acompañe Julio Razona, quien en este 2026 cumple sus 40 años de ejercicio de la profesión como abogado, destacado penalista especializado en criminología. Ha publicado más de 200 trabajos al respecto. Fundó la Fundación Investigación Ciudadana y aquí tengo 2 libros. Aquí tienen Relatos Derechos, es un compendio de algunas de las historias más interesantes que ha atravesado durante su carrera, y uno que acaba de publicarse que se llama Agenda de la Resistencia, que yo creo que les va a interesar particularmente, señores, y se subtitula Modelos, Relatos y Estrategias para eludir y vencer el fraude global. Yo todavía no lo he leído, pero tengo bastante claro que Julio Razona ha sido en la Argentina uno de los principales referentes de la resistencia precisamente contra políticas profundamente autoritarias experimentadas durante los años 2020 y 2021. A buen entendedor, pocas palabras. Y entonces, Julio, primero quiero darle la bienvenida y agradecerle por estar aquí. Y en segundo lugar, quiero preguntarle por qué cree que nos hemos vuelto tan dóciles y hemos renunciado a nuestra dignidad humana en el último lustro. Bueno, yo creo que primero te quiero agradecer que me hayas invitado. Y creo que la docilidad de las personas es porque han sido víctimas de la geoingeniería para tratar de someter inconscientemente a las personas, para hipnotizarlos con la televisión. Yo soy un enemigo acérrimo de la televisión, de haber hecho planes para que la educación sea cada vez más pobre y más inaccesible. De ahí que uno de los principios que yo sostengo para vencer al globalismo es la educación y la solidaridad en el conocimiento. La solidaridad en el conocimiento es que todos tenemos la obligación, yo hablo de una tercera guerra mundial, con fundamentos, es una tercera guerra mundial sin armas, sin misiles, sino desde lo más profundo, y eso se combate con la solidaridad de conocimiento. Y yo a todo el mundo le digo que somos bomberos en un incendio, que para apagar el incendio tenemos que enseñar, tenemos que tratar de entregar nuestros conocimientos y también aprender a recibirlos de otros, ¿no? Dejando el ego de lado y ejerciendo la soberanía personal. La soberanía personal, que es la única forma de enfrentar al globalismo, ya que si cada uno de nosotros es un eslabón en esa cadena solidaria, donde no hay líderes, no hay cabezas para cortar. En el libro, precisamente, Relatos Derechos, hago un raconto de todas las personas que murieron oportuna y convenientemente para el sistema, ¿no? Que una cantidad enorme de muertes dudosas. Y si el sistema no tiene cabezas para cortar, si somos todos
cada uno de nosotros un eslabón de esa cadena solidaria, nos convertimos en invencibles. Y de hecho lo estamos haciendo. Es muy interesante cuando yo leo la reseña del libro, ¿no? Y se habla de la situación del adoctrinamiento en niños, de todas las cuestiones que implican la vulneración de la soberanía de los hombres y mujeres sobre su propio cuerpo. Bueno, temas como modelos de presentaciones judiciales y administrativas bastante simples, distintas herramientas para que el ciudadano resista los abusos del Estado. Creo que usted ha tenido muchas vidas. Usted incluso ha sido secretario de Seguridad en su momento. En 40 años de ejercicio del derecho, me contaba, incluso antes de entrar aquí, que casi lo secuestran, y al final quiero que hagamos un pequeño comentario al respecto. Entonces, usted se ha enfrentado, digamos, a distintas aristas del sistema, usted ha conocido a distintos personajes, incluso me imagino de haber conocido multitud de asesinos. ¿Qué me puede decir de lo que aprendió en todos sus años como abogado respecto a la naturaleza humana? ¿Qué le sirvió y qué tuvo que decir? Bueno, voy a tener que reinterpretar esto a partir de ese gran experimento social que fue 2020. Yo tengo la suerte de amar lo que hago. Yo tengo un impulso por lo que hago, que el fruto de este impulso es yo creo que soy un apasionado absoluto por lo que hago. Eso me ha ayudado mucho a interpretar. Vos tenés razón, yo tengo muchísima experiencia, he hecho investigaciones criminales de casos terribles como el secuestro, violación y tortura de Natalia Melman por parte de 3 policías de la provincia de Buenos Aires, y me enfrenté a toda la policía de la provincia de Buenos Aires en ese momento. Cuento en algunos relatos las cosas, cómo hicimos para eludir esas amenazas, y eso me enseñó a saber enfrentar a los enemigos, entre comillas enemigos por supuesto, ¿no? Digo, a los delincuentes disfrazados de funcionarios públicos. Y esa forma de enfrentarlo es utilizando sus mismas herramientas, utilizando las herramientas del enemigo, que es sabiendo interpretar la ley, sabiendo ir al detalle, eludiendo. Yo siempre hago una alegoría que el sistema global o individual, el sistema es un tanque de guerra que se nos viene encima y nosotros no podemos defendernos de un tanque de guerra acorazado y con un escarbadiente o con un cuchillo de cocina. Lo que tenemos que hacer es usar la inteligencia, la sagacidad, la astucia, el conocimiento para eludir el tanque y atacarlo con la técnica del aikido. El aikido es un arte marcial que utiliza la fuerza del enemigo para desestabilizarlo y vencerlo. Y bueno, en ese aprendizaje de la vida y de haber trabajado tanto y sobre estos temas que me apasionan tanto, comprendí que cuando lo comprendí empecé a hablar de estas cosas en el año 2020, yo cuando tuve la suerte de volver de un viaje del exterior y me informaron en el aeropuerto de Ezeiza que tenía que hacer una declaración jurada de una enfermedad que yo nunca había sentido nombrar, que no estaba enfermo. Por supuesto no firmé nada, como todo abogado, ¿viste? Para que firme algo, yo tengo un yeso en la mano, que siempre le digo a todo el mundo, en yeso de la mano, y no firmé nada hasta no consultar con un abogado. Y bueno, me dediqué a investigar el tema de la política sanitaria del país e hice una denuncia penal contra Ginés González García, ni bien había asumido. El ministro de Salud de la Argentina. De Salud de la Argentina, porque incumplía con todas las normas sanitarias en ese momento ante un caso en una pandemia. Eso me valió que fui absolutamente censurado, perseguido por el sistema, perdí todas las redes sociales, me quedé sin... Tenía un canal de YouTube que enseñaba a estudiantes criminología, perdí todas las redes sociales para hacer un NN, entonces empecé a abrir nuevas redes y abrí un canal de Telegram, que es un canal de información y de modelos. De ahí surge el libro. Entonces durante todos estos 5 años voy solucionando temas. A mí me consulta muchísima gente y para no contestarle en forma individual, el tema que más veo que más preocupa a la gente, hago un modelo y lo publico en Telegram para que todo el mundo lo copie y pueda enfrentar al sistema. Usted me acaba de relatar una situación que como periodista también he vivido, por supuesto. Hemos sido 2 veces hackeados, hemos sido injustamente desmonetizados y lo resolvimos, pero costó mucho. Me acuerdo que incluso dialogué con usted y Verónica Recia. Con Verónica Recia, claro. Le mandamos un saludo a la colega muy valiente, sí. También.
Hoy una muerte digital equivale a lo que en la historia clásica, no sé, en el modelo grecorromano era el ostracismo, ¿no? Sí, o el destierro. El destierro. Claro, y bueno, pero peor para ustedes, los comunicadores. Yo vivo de mi trabajo profesional, o sea, yo si no comunico, bueno, sobrevivo igual. Ustedes lo han pasado mucho peor. Y bueno, por eso también me enseñó, yo siempre veo el lado bueno de estas cosas, me enseñó a manejarme de otra manera, con más sutileza, y bueno, y todas esas, yo he iniciado cientos de acciones judiciales, administrativas, que casi todas están, las más importantes están en el libro, también aprendiendo a eludir esto. También el impulso que uno tiene por estas cuestiones no tiene absolutamente nada que ver ni con el ego ni con lo económico, porque siempre estoy proponiendo que no haya líderes, que todos bajemos el perfil y que la recompensa son las recompensas morales. Yo en este momento yo me siento millonario en rentas morales, en reconocimiento, en el agradecimiento a la gente, que eso no, yo sé que nunca me voy a poder comprar un helicóptero o un submarino, ¿no? Como compran algunos funcionarios, pero creo que el hecho de hacer las cosas bien, hacerlas con amor, con afecto, reconociendo a todas las personas como libres e iguales, que es lo que el fin de todo esto, es que seamos libres en realidad, que seamos verdaderamente libres. Y reconociendo como iguales, creo que es el fin, y en la filosofía del derecho, yo siempre digo a mis alumnos que el derecho es amor por el prójimo y el respeto por el prójimo. El máximo respeto por el otro y respetando su libertad individual es el amor, ¿no? No el amor el amor en sentido amplio. Así que creo que el amor por la humanidad. Por la humanidad. Por eso en el libro yo digo, siempre el libro dice Agenda de la Resistencia por un mundo más humano. Por un mundo más humano, efectivamente. De hecho, le agradezco mucho la dedicatoria que tuvo, la atención de darme. Justamente yo también contribuyo con un granito de arena. Espero a que la gente sea consciente de que no hay que esperar a que lleguen a buscarte a vos para que sea un problema el autoritarismo. No hay que esperar a eso. Como el famoso poema que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero en realidad es de un pastor, Niemöller, de primero vinieron por los gitanos, como yo no era gitano no me importó, luego vinieron por los homosexuales, como no era homosexual no me importó, luego vinieron por los judíos, como no era judío no me importó, y ahora vienen por mí. ¿Y ahora? Claro. Eso creo que lo hemos vivido claramente en 2020, pero quiero remarcar, usted dijo NN, que es la forma en la cual se identifica a los cadáveres no identificados, por ejemplo, ¿verdad? ¿No? Que se califica a los cadáveres no identificados. Sí. Me parece importante esto, muerte digital, en la época actual del feudalismo digital, donde toda nuestra vida, donde todas las dimensiones de la sociabilidad, laborales, pasan por Internet, incluso para todas las profesiones. Claro que nos afecta más a los comunicadores, pero en general todo el mundo está trabajando con Internet. Cuando le cortan las cuentas, de alguna manera le están generando una muerte civil. Claro. Y luego sigue la muerte civil, que lo vimos con los que decían, bueno, si vos no haces esto que el Estado te pide, ya no vas a poder ir al supermercado. Y eso es básicamente condenar a alguien a morir de hambre si no le entrega la soberanía de su cuerpo al gobierno. Y ahí entonces la ley pasa de ser, ya no, como dijo Bastiat, ya no, digamos, la defensa del oprimido, sino el arma del opresor. Dígame, estimado Julio, ¿usted cree que vamos camino a un sistema del crédito social chino que dentro de 30 años, quizás no usted, sus hijos, 40 años, digan, Dios mío, ¿qué pasó? Ahora todos estamos en un campo de concentración gigante. Yo creo que la forma de vencer cuando yo hablo de fraude global es todo esto, ¿no? Por supuesto, el crédito social, el sistema opresor chino, que creo que nosotros, los ciudadanos, los habitantes, tenemos una herramienta formidable que es, y nos convertimos en un factor de presión. Somos un factor de poder ante el poder mismo. Y yo siempre cuento lo mismo, cuando tuve la suerte de darme cuenta de lo que se venía en el año 2020, éramos muy pocos. Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, tenía el 80% de imagen positiva y nosotros éramos unos loquitos que lo enfrentábamos y bueno, y se nos venía el sistema en contra. Hoy más del 50% de las personas descreen el sistema sanitario opresor, además es compulsivo y obligatorio y por la fuerza. Más del 50% de la gente descree el sistema. Hemos vencido a
todos los medios nacionales de comunicación con las redes sociales. Nuestro crecimiento en las redes sociales ha sido exponencial. Tuvimos siempre al Poder Judicial en contra, siempre nos rechazaron, a mí me rechazaron más de 200 habeas corpus, invocando derechos de los ciudadanos a transitar, a estudiar, a ingresar a un local. Siempre, igualmente yo siempre a todo el mundo le decía, hagámoslo igual. Yo incentivaba esto porque lo que queda judicializado queda en la historia. Si uno no, por más que lo rechacen, no hay que dejarlo. Hay que dejarlo asentado, porque el día de mañana esto se va a revisar. Y es una forma de dejarlo judicializado. Es como hacer un acta notarial. Hacer un juicio es como si fuese un acta notarial, que queda asentado. Que esto yo lo viví con mi padre, que mi padre fue un abogado de muchísima actividad, donde un abogado que no le importaba la ideología del cliente. Nosotros cuando mi padre hizo recursos por desaparecidos, de la izquierda, de la derecha, no le importaba, era un desaparecido, venía un familiar y lo hacía. Eso nos valió también que nos pongan una bomba, lo cuento en este último libro en mi casa. Lo cuenta aquí en la Agenda de Resistencia. Sí. En los años de plomo de la dictadura militar argentina, mientras el difunto Papa Francisco, permítame agregar a mí, fungía como colaboracionista entusiasta del régimen, su padre, doctor Razona, tenía la valentía de... Cuando pusieron la bomba todavía era el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón. Que es la que decretó la aniquilación de los subversivos, se inauguró la represión ilegal, ¿verdad? Claro. ¿No? Ese conflicto de guerra civil entre las guerrillas izquierdistas argentinas, esto se lo aclaró al público internacional, y la dictadura militar enmarcada en la Escuela de las Américas, el Plan Cóndor, que también cometió terribles crímenes de lesa humanidad y desapareció a muchísimas personas. Su padre era uno de los pocos abogados que tenía la valentía de realizar amparos por los desaparecidos. Claro, recursos de habeas corpus por desaparecidos. Y de todos los colegas desaparecidos, que ningún abogado lo quería hacer. Le pusieron una bomba. Y nos pusieron una bomba en mi casa, cuento ahí lo que pasó. ¿Usted además era adolescente? Sí, yo iba al colegio secundario. ¿Cómo lo vivió? La gente va a leer el libro, pero... Bueno, pero sí, si yo rescato de eso. Fue terrible, nos tiraron una bomba en mi casa, voló media casa con nosotros dentro. Y mi padre ese día, el de la bomba, me dio una lección de vida. Cuento en el libro, que bueno, ese es el final del capítulo, ¿no? Que fue terrible, lo vivido, yo me lastimé un poco, mi madre no podía salir del dormitorio, bueno, esa cosa. Mi hermano, que estaba en Buenos Aires, había leído en la radio que nos habían matado a todos. Bueno, fue una cosa de terror. Y su hermano había escuchado en la radio que ustedes estaban muertos. Sí, mi hermano estudió ingeniería naval en Buenos Aires y escuchó en la radio que habían volado la casa con nosotros dentro y que nos habían matado. O sea, su hermano, durante X cantidad de tiempo, una época donde no existía el teléfono celular, pensó que estábamos muertos. Que toda su familia estaba muerta. Sí. Y cuento en el libro que por suerte los amigos de mi padre se comunicaron para hacerle saber a mi hermano que estábamos vivos. Y bueno, y eso fue a las 4 de la mañana, bueno, y eso de las 10 de la mañana, cuando ya estábamos barriendo, limpiando un poco la casa, yo me había lastimado, me siento con mi padre a tomar mate y mi padre me dice, ¿vos no tenías que ir al colegio? Sí. Y bueno, tenés que ir al colegio. Y ahí me dio una lección de vida. Dice, a vos no te puede detener nadie. Ni una bomba ni nada. La vida se enfrenta, hay que ponerle el pecho a la adversidad. Así que ahora me vendaron los pies, todo, me lastimé con los vidrios, entre el miedo y el frío, me pisé enorme, se me habían clavado vidrios en las plantas de los pies. Ya me los habían curado. Y dije, bueno, anda al colegio. Entonces cuento que fui a las 10:30 de la mañana, ingresé al colegio que estaba a 4 cuadras de mi casa, y la jefa de preceptores que estaba en la puerta me puso media falta por llegar tarde. Era una época sombría. Sombría, y donde a mí me Me reí por la media falta, ¿no? Sí, por sí. dentro fíjese, ¿no? El formalismo escolar. El chico casi muere y le ponen media falta. Pero esto lo cuento porque me gustó contarlo por el contexto en que se vivía en la época democrática, ¿no? Porque si no hay como una cosa así de la dictadura militar, que fue, bueno, pero esto lo vivíamos en la época democrática, y donde era usual escuchar disparos.
yo iba al colegio, escuchaba disparos, o pasabas por un lugar y veías una casa que le habían tirado una bomba, o que con un cohete le habían volado, que le habían secuestrado gente. Convivíamos con ese estado de terror y era tan habitual que parecía algo normal. Se había naturalizado la violencia y nunca se sabía de qué lado venía. Con la diferencia de esa violencia, digamos, repartida de manera bastante caótica, ¿no?, de los años previos a la dictadura, pero usted atraviesa esa época oscura. De hecho, usted, siendo niño, también vivió la Revolución Argentina, la dictadura Onganía, sí. Luego la situación convulsa entre dictaduras del tercer gobierno de Perón, Isabel, y finalmente la dictadura militar con Videla, Macera y 8.000 desaparecidos, por hablar en términos del nunca más. Bueno, entonces le pregunto, usted recibe esa lección de su padre. Nos pusieron una bomba, pero la vida sigue. ¿Qué piensa cuando de repente se encuentra en una situación de arresto domiciliario mundial, donde las garantías constitucionales están suspendidas de facto, aunque no de jure, donde la libertad de expresión está restringida tanto o más que en aquellos tiempos, y teniendo usted, bueno, siendo un hombre ya maduro, con buena parte de su vida hecha, 60 años, con unos hijos y las responsabilidades morales que asumió? Pero, ¿cuál fue su reflexión histórica? ¿Sintió que se estaba repitiendo la historia? ¿Sintió que estábamos orillándonos a un infierno de consecuencias insospechadas? ¿Qué sentimientos albergaba su corazón en marzo, abril, mayo de 2020? Yo me rebelé absolutamente contra el sistema. De hecho, tuve bastantes problemas con la policía y todo, porque yo me rebelé, nunca dejé de hacer nada. Tuve problemas hasta en el edificio donde tenía mis oficinas, porque yo seguí trabajando, y me tocó también defender a una enorme cantidad de personas que habían sido detenidas ilegalmente, y gracias a esta actitud también logré convencer, entre comillas, a la policía que ellos eran más víctimas que nosotros del sistema. Y yo tenía hay un grupo de policías que estaban en la puerta de mi casa, que estaban esperando detenerme. Yo por suerte tengo 3 perros, así que salía siempre con un perro, porque los perros están cansados de andar caminando conmigo, y salía a pasear el perro, ¿no? Y yo hice todo, siempre trabajé, y un día me voy a hablar con ellos, que estaban ahí en la esquina de mi casa, y le digo, ustedes son más víctimas que nosotros, porque yo voy y los denuncio a ustedes por abuso de autoridad, y les hago una denuncia penal en la fiscalía, ustedes van a declarar y van a decir, a nosotros nos mandó el comisario, y el comisario, como sabe que es un delito, él va a decir, no, yo no los mandé, estos fueron por su cuenta, así que ustedes están en riesgo, ustedes van a perder su trabajo, van a quedar en la calle, así que vamos a hacer un pacto, ustedes a mí no me molesten, y yo, en vez de salir de mi casa a la izquierda, salgo a la derecha, ustedes no me ven. Bueno, doctor, nos dimos la mano y superó. Por eso te digo que muchas veces hay que, cuando yo hablo de eludir el sistema, de inventar cosas y de usar la picardía, yo logré que después de la detención de un chico que estaba tomando mate en el barrio La Perla solo un domingo a la tarde, que fue un hecho que se viralizó porque fueron como 9 patrulleros y le pisaron el teléfono y lo detuvieron, le pusieron la esposa. Presten atención, otra historia insólita, esta es insólita. Según lo que estamos averiguando y consigna la Policía de Esperanza, provincia de Santa Fe, a este hombre lo demoraron por tomar mate mientras daba vuelta caminando a la plaza. Pero él puede, en la claro que cercanía puede, de su casa, por eso salir. lo marco como algo insólito. ¿El delito era? Tomar mate. Tomar mate solo. Solo en el barrio La Perla, si conocés Mar del Plata, es un balneario inmenso, solo, un domingo a la tarde, que el chico trabajaba en una roticería, le dieron franco a la tarde y se fue a tomar mate solo y lo llevaron preso como si hubiese sido el petizo orejudo. El asesino serial. Claro. Bueno, y ahí también tuve oportunidad de hablar con los jefes de policía, planteé estas cuestiones y digo, bueno, vamos a hacer las paces. Yo no los denuncio a ustedes y ustedes no molesten más a la gente de bien, vayan a detener delincuentes. Y eso nos permitió también esa forma de proceder, que nosotros formamos un grupo que se llamaba Sentido Común, que nos reuníamos en una Plaza España. Ni bien nos cerraron las redes sociales, empezamos a hacer grupos de personas donde llamábamos a tomar mate entre nosotros, mateadas le llamábamos porque estaba prohibido tomar mate. Entonces tomábamos mate y predicamos con el ejemplo. Nunca a nadie le dijimos, ustedes están equivocados, que usan barbijo, nada. Pero nos veían un grupo de
llegamos a ser, al principio éramos 15 personas, terminamos siendo más de 500. Personas felices, jugando con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con el perro, todo. Y la gente nos veía y se daba cuenta que era toda una farsa. Y logramos con ese... eso fue para nosotros muy motivante porque eso nos dio también energía y no nos sentíamos tan aislados y solos. Y nos dimos cuenta que éramos muchos más los que estábamos en contra del sistema y que habíamos advertido que este era un fraude, que es lo que pensábamos en un principio. Yo me acuerdo en aquella época donde también intenté mantener mi vida lo más normal posible. Nos reuníamos con una alegría además con nuestros amigos, porque de alguna forma era incluso el desafío de llegar a encontrarnos y poder celebrar eso que antes era tan habitual. Era como una odisea, ¿no? Una odisea frente a los obstáculos inmisericordes de la época. Entonces, también recuerdo cuando yo incentivaba permanentemente la desobediencia civil pacífica, la rebelión fiscal coordinada, y un día me llega un correo, allá por el mes de octubre, noviembre de 2020, de la presidente, creo que era de la Cámara, sí, de la Cámara de Comercio de Tucumán, y me dice: la primera vez que yo te escuché decir eso, dije, este muchacho no entiende lo que va a pasar, porque la ley, hay que respetar la ley. Y luego, después pasaron los meses y vi cómo iban quebrando los negocios y vi las cosas que nos iban pasando, y me escribió algo así, no quiero inventarlo, pero como falleció un familiar mío y yo no pude ir a despedirlo al entierro, y qué sentido tiene, y mis hijos empezaron a tener trastornos por ya no ver a sus compañeros, estar todo el tiempo encerrados con las pantallas, y finalmente le dije a todos que nos reunamos, que organicemos nos pongamos de acuerdo y abramos todos los negocios. Y no nos van a poder encerrar a todos. Y lo hicieron, y torcieron el pulso, y levantaron la fase 1 del encierro masivo antes que en muchos otros lugares. Recuerdo también unos jóvenes en Córdoba que en Mar del Plata también, en plena fase 1 abrieron en Mar del Plata hubo un caos con la hotelería. Mar del Plata es una ciudad turística, muchos hoteleros convirtieron sus cocinas en roticería para no despedir a los empleados, y bueno, ellos precisamente se reunieron en mi oficina, los hoteleros y gastronómicos, y decidieron de un día para el otro abrir, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero abrimos todos, no que habrá uno no tuvieron problemas. Por supuesto usaban barbijo, alcohol en gel, bueno, estas cosas pero pudieron sobrevivir gracias a eso. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Y acá pasó, lo del fraude ha sido tan evidente, el fraude sanitario, ¿no? Que en un momento, también lo cuento en el libro, me llaman de las empresas de servicios fúnebres de Mar del Plata, porque tenían un problema con el gobierno de la provincia que les entregaba los cadáveres de COVID sin la bolsa mortuoria. Pero con barbijo. Sí, pero con barbijo, sí. Los envolvían en bolsa de residuos, en una sábana. Bueno, eso lo solucioné muy rápido. Y después yo les digo a los empresarios de empresas fúnebres, digo, bueno, ustedes... Perdone, ¿usted dijo que entregaban los cadáveres en bolsas de basura? Sí. Los cuerpos. Los cuerpos. Yo, como para recordarles lo que los antropólogos dicen normalmente, que es el inicio de la humanidad y que nos diferencia de nuestro pasado animal, es precisamente empezar a enterrar a los muertos. Respetar el sentido de trascendencia de la memoria de los seres queridos. Ponían los cuerpos en bolsas de basura. En bolsas de basura, sí. Y no permitían que sus familiares los despidan. Sí, así es. Seres humanos. Sí. Ni con un animal. Nada, una falta de respeto absoluto. Por eso el transhumanismo no solamente es deformar la humanidad, sino no respetar a los humanos. Esas cosas ofensivas, no respetar a la niñez, ¿no? Usted vio que cuando a Peter Thiel, el principal financista de Donald Trump, el hombre más poderoso actualmente del Partido Republicano de Estados Unidos, en un podcast del New York Times, más allá de las críticas que tengamos al New York Times, el periodista le pregunta: ¿usted cree que el transhumanismo puede implicar que se extinga la humanidad? Es una posibilidad. Y le repregunta al periodista: bueno, ¿y a usted le parece un problema que la humanidad corra riesgo de extinguirse? Bueno, ¿puedes contestar?, le dice el periodista. No conozco a nadie que demore en responder cuando le pregunto si hay problemas en que la humanidad se extinga. Y el tipo no. Bueno, sí. Después de un minuto de vacilación, y después dicen:
¿Tú te das cuenta que si el anticristo llegara a la Tierra, le dice el entrevistador, estaría muy contento con la idea de Palantir? La empresa de Peter Thiel, el control absoluto, la tecnología de vigilancia, etcétera. Interesante. Y el tipo empezó a dar conferencias sobre el anticristo. Peter Thiel, para contextualizar, ¿no? Es alemán, le gusta hacerse transfusiones de sangre de hombres jóvenes, le gusta bañarse en sangre de hombres jóvenes y le gusta beber sangre de hombres jóvenes. Y esto no lo inventé yo, lo pueden ver directamente en la BBC. Tiene toda esa obsesión porque quiere ser Matusalem y apuesta por vencer los límites de la biología, por la fusión hombre-máquina, los cyborgs, quiere vivir eternamente y celebra fiestas de Halloween en el castillo del conde Drácula en Transilvania, o sea, el castillo de Drácula original, con Elon Musk, Angelina Jolie y compañía, ¿no? Todo esto parece anecdótico, pero en realidad también es una postal de cómo la desdicha y la miseria de un montón de ciudadanos que terminaron muertos sin ver a su familia en bolsas de basura fue aprovechada por los magnates tecnológicos que duplicaron o triplicaron sus fortunas, ganaron más dinero que nunca en ese encierro masivo, ¿no? La miseria de unos es la fiesta de otros. Entonces, ¿qué piensa usted? Que, repito, este libro también da testimonio de eso, el libro anterior, Relatos Derechos, que ha conocido decenas o docenas de asesinos. Seguramente usted ha visto asesinos que mataron por maldad y otros que mataron por desesperación, que mataron por error. El que mata por maldad, el psicópata, supongo, ¿no? Por maldad pura, porque puede matar. Ese tipo humano, ¿no le parece que es el mismo de Peter Thiel y muchas de las personas que gobiernan al mundo? Sí, por supuesto. Además, el accionar de esta gente es el accionar de los cobardes, porque envenenan. El asesino que mata de frente, dentro de los códigos carcelarios, hay como determinadas pautas de conducta hasta entre asesinos. Hay un asesino que mata. El peor visto es el cobarde, el que mata, el que envenena, el que traiciona, el que mata por la espalda. Bueno, y estamos plagados de esta gente, de estos psicópatas perversos. En realidad, la élite mundial es un compendio, es un grupo de psicópatas perversos que desde la utilización del adrenocromo a todas las perversiones habidas y por haber, de visitas a la isla de la pedofilia por parte de la gran mayoría de ellos, ¿no? Que la isla de la era la isla de Epstein e iban a niños, ¿no? Porque si no parece un relato suave. En realidad, las visitas a la isla de Epstein era para menores de edad y abusarse de menores de edad. Y bueno, las cosas que espero que algún día se sepan, ¿no? De esa isla donde indudablemente hay tantos comprometidos que es como un secreto a voces que no se quiere hablar de ello. Pero creo que en la medida que nosotros tengamos idea y noción de eso y que lo podamos elaborar y que lo sepamos enfrentar con inteligencia, va a ocurrir como yo te decía hoy, que he hecho unos recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que deroguen leyes sanitarias que son autoritarias, que son violatorias de absolutamente todos los derechos personalísimos, del respeto de los derechos humanos, y la Corte aceptó tratarlo. Hace un año y medio, yo estoy seguro que ni siquiera lo hubiesen rechazado in limine, ¿no? In limine es cuando, yo digo, va al artículo 6º, que es el cesto de la basura. Porque están reconociendo... Porque están reconociendo de la presión social, el humor social es tan fuerte que el Poder Judicial tiene esa virtud. Ellos saben reconocer o sea, adaptan sus resoluciones al humor social, porque si no se genera un caos. Y bueno, y el Poder Judicial ya nos está reconociendo a nosotros, los que hablamos de la resistencia, como un factor de poder muy importante. Yo en los últimos días hemos tenido la posibilidad de aparecer en los medios nacionales, pero como unos loquitos anti... No como, yo no aparezco como un jurista que tiene opinión propia, que genera cambios, que hago recursos ante los máximos tribunales. Que publicó 200 trabajos, claro. que dirige una fundación hace 25 años. Claro, no, yo soy un loquito que, además con un mote, ¿no? Por supuesto, yo todas esas agresiones nunca contesté ninguna, ni voy a contestar, pero sí nos puso en un lugar, por lo menos nos visibilizó.
que gracias a esa, en realidad hay un reconocimiento a nosotros, tanto a la doctora Chinda Brandolino también, que ha sido muy atacada por los medios masivos, estos mismos medios que nos quieren engañar y nos quieren llevar en realidad son sicarios del globalismo, ¿no? De los intereses de las grandes empresas que ellos representan. Pero estamos en un lugar ahora donde somos oídos, ya somos reconocidos. Por más que somos reconocidos para que nos maltraten, o nos injurien, o nos calumnien. O a mí me inventaron, yo fui candidato a intendente en Mar del Plata por un partido vecinal y me enteré por los medios que fui candidato a intendente por José Luis Espert. Yo no me lo había contado, no sabía, me enteré por los medios. Como José Luis Espert es un político de la Argentina que está mal visto porque tendría relaciones con el narcotráfico. Con el narcotráfico. Que es algo que nosotros levantamos en su día, antes de tener canal, en agosto del año 2020, del año 2019, una primicia nuestra de hace 6 años, y ahora Fred Machado está preso y Espert está investigado por la justicia de Argentina y de Estados Unidos. Sí, era un legislador y tuvo que dejar la banca y bueno, y como él está mal visto, inventaron que por supuesto, yo he tenido muchísima actividad profesional y en todo el país y me he sacado fotos con todo el mundo, de todos los partidos políticos. Además yo trabajé en el Ministerio de Justicia muchos años como jefe de asesores. Pero se curó de espanto respecto a la política y me imagino. Absolutamente. Además que yo soy... ¿Qué vio? ¿Qué cosas vio que nos pueda contar? Que dijo, uy, esto no puede ser. Bueno, primero yo empiezo por el final. Yo cuando fui candidato a intendente me robaron literalmente las boletas. Porque en la Argentina cada partido político tiene boletas individuales de su partido que las se distribuyen. Como yo fui candidato a intendente en Mar del Plata, nada más tenía que llevarlas al correo para que después se distribuyan en todas las mesas. Nos robaron las boletas un día antes de las elecciones. Yo ganaba en las encuestas, pese a no tener era un partido vecinal, un partido de amigos y de gente honesta, competía mano a mano con los dos más grandes partidos políticos, que eran Cambiemos y el peronismo, y los superaba en las encuestas. En las encuestas yo no tenía dinero para pagar encuestas, en las encuestas de opinión, así me iba muy bien. Y bueno, y yo cuando me roban las boletas, y siempre cuento que tardaron 6 años la justicia electoral, yo pedí que se suspendan las elecciones y tardaron 6 años en decirme que mi pedido había caído en abstracto porque habían pasado 6 años. ¿Gana Montenegro en esa ocasión? Gana Montenegro. El macrista, que ahora está con Milei. No era macrista, ¿no? Era K. ¿Montenegro? Sí. ¿Ah, sí? Montenegro fue juez federal, era fiscal federal, fue juez federal designado por Néstor Kirchner. Y mira, me parece mentira que yo te cuente algo a vos. Fue designado por Néstor Kirchner y casualmente en el año 2004, ni bien asume, él tenía la causa en la que se lo imputaba a Néstor Kirchner por el robo de los $500 millones de las regalías petroleras más los intereses, y casualmente él se dio cuenta y se declaró incompetente y lo pasó a la justicia de Santa Cruz, a un juez de provincia de Santa Cruz, que ese juez estaba casado con la hija de Alicia Kirchner. La causa fue sobreseída definitivamente y los fundamentos del sobreseimiento se publicaron 3 años después. ¿Y ese muchacho después? ¿En qué partido terminó? Y después Montenegro renunció como juez y se unió a Macri, fue secretario de seguridad de Cava. Después... ¡Qué seguro, eh! Me siento yo con alguien como Montenegro cuidando mis derechos. Y bueno, pero por eso, en realidad, el origen de Montenegro es kirchnerista, ¿no? Nos cuenta, le robaron las elecciones de Mar del Plata, le dieron como la elección definitiva sobre la política institucional nova. Y antes, usted fue secretario de seguridad y también dijo jefe de asesores, ¿verdad? Sí. ¿Qué vio que nos pueda contar? Bueno, yo fui secretario de seguridad en Mar del Plata, en Mar Chiquita, y siempre me contrataron, requirieron mis servicios porque yo soy una persona honesta, y cuando me contrataron, a mí me pasó en el municipio de Mar Chiquita que me contrataron para investigar el gobierno anterior y para iniciar acciones y investigar toda la corrupción, y yo hice una denuncia penal contra el intendente que me contrató.
porque a mí me contrataron para investigar la corrupción y yo estaba en una secretaría que tenía a mi cargo la dirección de tránsito, y en la dirección de tránsito vendían carnet de conductores. Y yo siempre tuve esos principios. A mí por eso también me choco con la política, porque para mí la honestidad y ir por el camino del bien es la única manera de ejercer una función pública. Y no se le acercaron y le dijeron: doctor, nosotros le dimos un cargo, no es por acá, esto es ingrato, puede tener consecuencias, tenemos muchos amigos. Sí, yo tengo esa virtud que es enfrentar los inconvenientes, por suerte, ¿no? Y como no tengo nada que ocultar y soy recto, y ¿viste? Tengo esa posibilidad de enfrentarlos. Bien, sin violencia, ¿no? Sino con la contundencia de los hechos, ¿no? Accionando y bueno, y me encontré ahí vas a encontrar en el libro, en el relato de derechos, me encontré con cosas increíbles, como hallar una pista de clandestina de aterrizaje en cercanías del puerto de Quequén, que no tenía ni siquiera aduana, que cuando hago la investigación, de casualidad lo encontré, porque yo estaba investigando la desaparición de una veterinaria por un supuesto delito de trata de personas, y me encontré con un campo con una pista clandestina de aterrizaje que no estaba reconocida no estaba autorizada por la Fuerza Aérea, y cuando pido el informe de dominio del campo, era del padre de una diputada nacional del PJ, casada con el fiscal general de Necochea. Ahí está todo el relato de eso, me encontré con esas cosas, y vos fíjate, yo cuando encuentro eso, documento absolutamente todo, di una conferencia de prensa en Mar del Plata diciendo lo que hallé, porque indudablemente estaba tocando intereses muy importantes del narcotráfico, y di una conferencia de prensa y digo: yo esto lo encontré de casualidad, todo esto se lo dejo al juez Daniel Vázquez, que era el juez federal de Mar del Plata. En ese momento Mar del Plata tenía competencia en Necochea y Quequén. Entonces, todo esto, yo no tengo nada que ver con esto, yo lo encontré de casualidad, esto lo tiene el juez Vázquez. Se lo llevo todo al juez Vázquez, y al otro día voy al juzgado para preguntarle qué había ocurrido, y me dicen que se tomó licencia por 30 días. Voy el día 31, y cuando voy me dicen que el juez Vázquez había renunciado. Y se creó el Juzgado Federal de Necochea inmediatamente. Lo primero que hace el Juzgado Federal de Necochea, toma esa causa penal, y que ahí está archivada desde entonces. Así que imagínate mi opinión de la política. Y de esas cosas tendría para hablar toda la tarde. Mirá cómo cuando me roban las boletas, yo había hecho un programa de 50 medidas que se podía tomar en la ciudad sin tocar el presupuesto y mejorando la calidad de vida de todos los marplatenses. Eran 50, ¿no? Desde la municipalidad, todas las personas que hacen probation, ¿viste? La suspensión de juicio a prueba, el trabajo comunitario, que una persona que comete un delito leve, y bueno, yo había logrado, que lo hice en Mar Chiquita también, que ese control de esa actividad de esas personas lo maneje directamente la Secretaría de Seguridad de cada municipio. Entonces, en Mar del Plata en ese momento tenía 6.000 personas trabajando gratis para el municipio. Con eso mejoraba las calles, la seguridad, la limpieza, corredores seguros para los chicos, las salas de emergencia, las 16 salas sanitarias tenían personal todo el día sin gastar un centavo de la municipalidad. 50 medidas de esas desarrollé, y cuando me roban las elecciones, pese a eso, se las di al intendente. Digo, bueno, ya está, si esto yo lo hago por la comunidad. Se las di al intendente. Nunca hicieron ninguna. Y tenían un ahorro económico formidable, porque te imaginas, el municipio deja de contratar empresas para que limpien la municipalidad, por ejemplo. Y bueno, y de esas hay un montón de medidas que se podían tomar, y lo único que me demostraron que en realidad la política está al servicio económico y a la avidez de los políticos. La política es una herramienta para satisfacer la avidez descontrolada de los políticos. Hace casi 20 años, y este es un episodio que me gustaría que nos lo cuente, porque es uno de los tantos que figuran aquí en Relatos Derechos, un libro muy interesante que les recomiendo. Por cierto, ¿dónde lo puede comprar la gente? Por Mercado Libre en la Argentina, y nosotros lo vendemos en forma directa a través de un teléfono, de un WhatsApp, desde Mar del Plata. Si les doy el número de... Lo vamos a poner en la descripción. Lo vamos a poner en la descripción del video. Bueno, lo hacemos en forma directa porque también tuve problemas con las editoriales. Esos libros los editamos nosotros. Tuve problemas con las editoriales por la temática de los libros. Entonces, cuando los leen no quieren
Entonces se creó una editorial en Mar del Plata de conocidos y de la empresa que lo imprime el libro, y tenemos libertad para explayarme sin ningún tipo de censura y con el inconveniente de la distribución, pero nosotros lo mandamos por correo privado. Yo hago muchas presentaciones de los libros. Me encanta eso de viajar y ir con los libros y comunicarme con la gente y transmitir estas cosas. Entonces, cuéntenos en este bloque final, Julio, con todos los detalles que quiera, lo que fuese violento asalto con intento de secuestro que usted sufrió a causa de su trabajo como abogado, y qué pasó por su cabeza en ese momento. Porque creo que de todo lo que he leído hasta el momento me parece como un hecho clave que pone a prueba su carácter y las enseñanzas de su padre. Bueno, sí, en su momento me contrató un juez de Necochea, que era el doctor Agüed. Había 2 juzgados criminales en Necochea. Uno estaba a cargo del doctor Agüed y el otro a cargo de la doctora Raggio. Y me contrata el doctor Agüed porque tenía un pedido de jury de enjuiciamiento, que es el juicio político en la provincia de Buenos Aires, y lo acusaban de dejar en libertad a piratas del asfalto, de no seguir con las investigaciones de los casos de piratas del asfalto. Me pidió el juez que sea su abogado defensor en el jury. Y yo ¿Los piratas del asfalto son los ladrones de moto? Sí, de camiones. Ajá. No precisamente motos. Asaltan los camiones. Claro, es muy valiosa la carga de un camión, qué sé yo. Los que roban Prosegur, las cargas de los camiones. Claro, que de roban, valores. Son de camiones de transporte que llevan 200 lavarropas, o de esos camiones con acoplado que algunos llevan cereales. Bueno, pirata del asfalto porque roban en la ruta. ¿Y cómo se roba un camión? Porque hay que robarse un camión entero, ¿no? Y generalmente es muy común que estén de acuerdo con el chofer y ellos ya tienen el camión enseguida, el camión en sí no se lo roban, después lo dejan tirado, se roban la carga, porque generalmente los camiones tienen seguimiento satelital y todo, se traspasa la carga y eso, son sumas millonarias. Pero muy voluminoso todo, ¿no? Sí, me sí, imagino. sí, Entonces tienen que usar camionetas, otros camiones. Otros camiones, sí, generalmente se bajan las cosas en un campo, la recoge otro camión, el camión lo lleva a otro lugar para despistar. ¿Y el juez lo contrata a usted? El juez me contrata a mí, yo le digo, mire, antes de defenderlo voy a investigar a ver qué pasó. Como dice, pero a mí entonces me doy cuenta que Le hicieron una cama al juez. le habían hecho una cama. Su colega, todas estas causas que le llegaban a él, habían pasado por la jueza anterior y designaba a su hermano, los piratas del asfalto detenidos, designaban a su hermano abogado defensor. Entonces ella se excusaba, decía, no, si mi hermano es defensor, yo no puedo seguir investigando, y mandaba la causa al juez. Previo arreglo económico, ella mandaba la causa al juez, pero sin ningún tipo de investigación, todo mal, y el juez no tenía otro remedio que sobreseer la causa. Entonces, claro, en la estadística era el juez Agüed el que dejaba en libertad a los piratas del asfalto, pero en realidad él era una víctima de su colega. Y bueno, cuando estaba investigando esa cuestión, viajé a Buenos Aires para hacer un trámite precisamente de esto, y fui secuestrado. Intentaron secuestrarme en un auto estaba pintado como un taxi, que no era un taxi, eran esos autos que se alquilan en La Matanza para hacer remis truchos. Estaba pintado de taxi. ¿Usted viaja a Buenos Aires a razón de este juicio? Claro, sí. Y lo siguieron, seguían sus movimientos. Tuve la mala idea, que también lo cuento en el libro, de anunciar lo que iba a hacer, y nunca más. Ahora yo anuncio lo que hice, nunca más anuncio ni dónde voy ni lo que hago. Me lo enseñó la experiencia, un poco dura, me lo enseñó. Y fui con 3 personas, quisieron secuestrarme y llegaron a meterme adentro del auto y me agarré a trompada con los 3. ¿Con los 3? Sí. ¿Usted cerca de los 50 años más o menos de edad? 40 Sí, 40. Sí. ¿Tú eres delincuente? Me siento muy representado, pero los 3 en un auto. En un auto. Y usted se agarró a trompada. Un Renault 9, sí. Tipos recios, obviamente, ¿no? Tipos sí, con antecedentes penales. No, eran policías. Por lo menos yo encontré al que manejaba, que era un policía federal. Un policía federal trató de secuestrarlo. Sí. Mientras usted investigaba la cama que una jueza le tendió a un juez. Sí, así es. Y tuve, por supuesto que lo pasé muy mal, muy mal.
tuve la suerte estuve muy golpeado, tuve la suerte de poder escapar. Cuando arranca el auto, el auto no tenía manija para abrir la puerta al lado de adentro, viene un auto preparado para un secuestro. Y cuando empecé a las trompadas, alguien abrió la puerta del auto y me tiré en movimiento. Cuando caí pude ver la patente y eso me ayudó a poder identificar al que manejaba, ¿no? Después de Julio, usted se agarró a trompadas con 3 secuestradores. Sí. El que conducía la Policía Federal. Sí. ¿Está cumpliendo condena o cumplió condena, Sí, verdad? ya la cumplió, sí. 12 años. Sí. Tremenda condena, además, porque merecida por lo que hizo. Sí. ¿Y usted se tira el auto en movimiento? Sí. Y ve la patente. Sí. Y gracias a la patente llega el tipo que fue preso. Claro, bien. Una película de acciones. Y yo tuve la suerte, yo fui paracaidista. Ah, no me diga. Y tengo a mí me gustó, toda la vida me gustó mucho el deporte, me gusta todavía. Y tengo el acto reflejo de las caídas. Lo adquirí con mucho entrenamiento y eso me salvó. Yo cuando me tiro, tengo el acto reflejo, yo me caigo y yo ando en moto. Y si me pasa algo en la moto, yo sé meter los codos para adentro para no romperme los brazos. Te hice un acto reflejo que eso me salvó. Y bueno, pude ver la patente y ahí está. El capítulo se llama Higinio, porque llamaba Higinio de nombre el que me secuestró. Y justo yo como me dedico a la investigación, no me costó mucho encontrarlo al autor material de mi secuestro. Y eso también me enseñó, eso yo lo tomé como una lección de vida, ¿no? Porque como pensé que me mataban, cuando pude superarlo, esto gracias a un psiquiatra, de hecho estuve muy, muy mal por esto, me enseñó a ver la vida de otra manera, a disfrutar más de la vida, a valorar más las cosas que uno tiene, cuando ahí la vida se puede ir en un instante, uno no sabe qué le va a pasar. Y creo que yo siempre fui de tomar cosas positivas de las negativas. Creo que esto quizás vos que pasaste por una situación similar, quizás me comprendés más, pero uno ve la vida de otra manera después, ¿no? Empieza a valorar otras cosas, las cuestiones afectivas. Es más, yo cuando me recuperé bien, que ya estaba bien, empecé a regalar cosas mías a mis amigos. En ese momento hacía mucho windsurf y regalé las tablas, regalé todo lo que tenía, lo regalé, kayak, regalé y a todos les decía, bueno, cuando yo quiera usar la tabla, te llamo por teléfono y me la preparás y voy, y me desprendí de un montón de cosas y empecé a tomar y a aprender cosas afectivas. Me desmaterialicé y es el día de hoy que le agradezco a Higinio que me secuestró porque me enseñó a vivir de otra manera mucho más rica, ¿no? Que es a través de las acciones y a través del afecto, esto que yo te digo del amor, del reconocimiento de la otra persona. Creo que somos un poco la experiencia de lo que nos ha ocurrido. Y sí, a mí este secuestro tan duro me formó y me mejoró. Pero tuvo el tesón de investigar. Sí. Por supuesto. ¿Y usted le ve la cara de nuevo al delincuente? Sí, después lo fui a ver a la cárcel una vez que estaba condenado. ¿Y cómo es esa experiencia? Porque una cosa, me imagino, es usted como abogado penalista especializado en criminología, habrá ido a muchas cárceles, habrá visto muchos delincuentes, habrá visto muchos inocentes, pero ¿cómo es tener enfrente al tipo que casi le quita la vida? De nuevo, en ese contexto. Y yo soy una persona tranquila, por suerte. No se me dio ni... Yo cuando iba pensé, me van a dar bronca, no. Yo estaba en una situación absoluta de poder y él era una hormiga en ese momento Yo creo que él lo pasó mal, no yo. Porque yo le dije que me diga quién le había mandado, que le iba a dar una mano en el recurso de apelación que había hecho. En realidad le mentí, yo no le iba a dar una mano de nada. Y él lo dejé más preocupado, o sea, su estadía en la cárcel estuvo preocupado por todos lados, porque yo entre las cosas que le dije, digo, bueno, yo ahora voy a decir que vos me dijiste quién fue. Bueno, cosas que uno le enseña. No hay peor castigo para una persona que sentir que no sabe lo que le va a pasar. Si yo te digo, bueno, te vas a morir dentro de 7 días, vos ya tenés la incertidumbre, es el peor enemigo. Si vos decís, bueno, ahora sí digo, mira, en cualquier momento te podés morir, chao, es terrible. Y bueno, yo creo que el peor castigo que hay para un ser humano es la incertidumbre, no saber lo que le va a ocurrir.
que me ocurre con yo tengo algunos juicios muy grandes por el tema del globalismo y del fraude sanitario, donde le dejo dicho a comunicadores que ellos pueden haber participado en el fraude sanitario, lo convierte en partícipes directos, en partícipes primarios de los delitos más graves que uno se puede imaginar, que son el partícipe primario tiene la misma pena que el autor, y si colaboraron en el fraude para engañar a la gente, para dar mala información, para asustar, es como el campana en el banco cuando van a robar el banco. Es indispensable que esté tipo en la puerta y que avise, y es indispensable que haya habido comunicadores sicarios que se aprovecharon de la gente y usaron esa mala información para dañar a las personas. Entonces, esa incertidumbre de no saber lo que le va a pasar, habiendo iniciado causas penales para que se lo investigue, yo creo que ya están sufriendo un castigo. Volviendo al punto de la experiencia traumática, usted mencionó un diálogo revelador que tuvo en terapia, ¿verdad? Donde le dicen, sí. ¿Y qué sentiste? Sí, yo he ido muchas veces a verlo al doctor Abad, un psiquiatra muy reconocido de Mar del Plata, porque yo prácticamente no dormía, tenía pesadillas, pensando que me mataban, ¿no? Y la última vez que fui a verlo, él me dice, claro, yo le relataba lo anecdótico, ¿no? Le pegué, yo le contaba que cuando a uno que tenía al lado mío, que ese no lo encontré, cuando le pegó tan fuerte así de abajo, me agacho así, le pegó con un uppercut, y cuando yo estuve internado en el hospital La Gleiser de Buenos Aires porque no veía, porque me habían tirado algo estaba muy lastimado y me ardían mucho los ojos. Y me habían sacado radiografía de todo el cuerpo y me dijeron que me quede tranquilo, que no tenía ningún hueso roto, y yo les decía, sí, me parece que tengo rota la mano, no puedo cerrarla. Entonces me sacan una radiografía de la mano y me dicen, no tenés que no hay que llamar al cirujano, hay que llamar al odontólogo. Tenía los dos dientes del que le pegué. Bueno, y yo contaba esas cosas, se las contaba al psiquiatra, eso es lo anecdótico, ¿no? Y él me dice, no me cuente más eso, contame qué es lo que vos sentiste adentro porque cuando sacó esa fuerza y esa energía para defenderme. Y ahí me acordé que yo pensaba, mi hijo Leandro tenía 5 años, mi hijo mayor, y yo pensaba, estos tipos no me van a privar de ver crecer a mi hijo, pensaba eso, y eso me dio una fuerza y una energía que ni yo sabía que tenía tanta fuerza ahí, para pelearme con estos tipos. Y cuando se lo fui a decir al psiquiatra, me puse a llorar, pero ya en forma desconsolada. Yo no había llorado en todo esto, siempre contaba la anécdota, tenía los ojos negros así de las piñas, y me puse a llorar y no podía parar de llorar. Le vacié todos los Kleenex que tenía el psiquiatra, y cuando termino de llorar digo, disculpame, digo, no está bien, digo, bueno, ya te doy el alta, me dijo, ya estás curado. Y me dijo, lo único que tenés que hacer ahora, tomate un taxi, porque como me habían subido un taxi, yo tenía como una fobia con los taxis, no podía ni mirar. Y bueno, yo había ido en mi auto, pero paré un taxi y me subí al taxi, y creo que ese fue el peor viaje de su vida del taxista, porque le dije, mire, yo vengo del psiquiatra, a mí me robó, y le conté toda la historia, y el taxista estaba agarrado al volante duro, y habrá dicho, este es un loco que se escapó del psiquiatra, y di unas vueltas, ¿sabes? Me bajé y tuve mi viaje en taxi, se me fue congoja. Se me fue absolutamente, y por supuesto que no me olvidé nunca, pero no volví a tener pesadillas, nada, y supe aprovechar esto tan duro que me tocó, ¿no? Y bueno, yo le agradezco siempre al psiquiatra, a veces me lo encuentro y le digo, ¿cómo me hiciste llorar? Pero vos fíjate cómo a veces uno se guarda, no sé si por pudor, por hombría, viste que uno no puede demostrarse débil, y cuando ya lo necesita es indispensable para avanzar. Doctor, qué diálogo tan interesante, sinceramente. Para cerrar, hemos hablado básicamente de distintas formas a través de la cual personas de escasos escrúpulos gobiernan a otras a través de infundirles terror. Y el hombre que no teme finalmente es libre. ¿Quiere darle una conclusión al respecto al público?
Sí, por supuesto. Yo creo que el miedo paraliza y la incultura y la falta de conocimiento es la herramienta que ellos utilicen para que estemos más paralizados. Así que, y cuando hablo de conocimiento solidario y de cultura, no es estar todo el día arriba de un libro, sino de transmitir conocimientos, de saber aceptar una opinión diferente, de reconocer a veces que uno esté equivocado. Esa es parte del conocimiento, la apertura. Y en la medida que todos tengamos una noción básica de los derechos fundamentales, de los derechos personalísimos, todos nos vamos a dar cuenta que nosotros somos el cambio, que el cambio no puede venir de afuera del globalismo, sino desde nosotros mismos, y si nos hacemos valer como seres humanos, independientes, si prevalece el humanismo, estoy absolutamente seguro que vamos a vencer a esta opresión. Julio Razona, abogado, autor de Relatos Derechos, que se los recomiendo mucho, y Agenda de la Resistencia, que lo estaré leyendo, Modelos, Relatos y Estrategias para eludir y vencer el fraude global. Datos de los libros en la descripción del video. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Hoy somos un equipo de 10 personas trabajando de lunes a lunes para ti, que nos miras. Y cada uno de nosotros depende de quienes están detrás de la pantalla. Esto es un ida y vuelta. Gracias a ustedes sobrevivimos a 2 hackeos que amenazaron con dejar nuestro canal reducido a cenizas. A una injusta crisis con la plataforma que resolvimos, pero implicó deshacernos de nuestros 500 primeros videos, que algunos hemos relanzado con ediciones y también están en patreon.com/Nicolás Moraz. Pero lo más importante de todo es que ustedes, amigos, me persuadieron de no bajar los brazos, ni siquiera después de sentir una fría pistola calibre 32 en mi cuello y estar a 5 segundos de no poder contar la historia, ni esa ni ninguna otra. Sin embargo, este último año ha sido particularmente duro, tanto en lo personal como en lo laboral. Y si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Además de los valiosos aportes mensuales que ustedes hacen en Patreon y que realmente necesitamos y agradecemos, por favor no dejen de hacerlos. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.